Hechos, capítulo número 19, verso 11 en adelante, dice así la Biblia: con la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban o le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. De manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los enfermos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Padre y Señor nuestro, en el nombre de Jesucristo, gracias, Padre mío. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, nuevamente le digo que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz del alto Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bien, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios siempre ha tenido y tiene instrumentos por los cuales Él manifiesta su amor, su misericordia, su gloria, su poder a la humanidad. Acuérdese en los días de Moisés, ¿cuántos milagros no hizo Dios? Primero fueron las plagas, que venían las plagas, pero Moisés oraba y se iban las ranas, se iban los piojos, se iban las moscas, se iban las langostas. Las aguas convertidas en sangre se convertían de nuevo en agua que podían beber, que podían disfrutar tanto la gente como los animales. Venían las tinieblas, Moisés oraba y se iban las tinieblas y volvía la luz. Plagas y milagros. Acuérdese de los días de los profetas. Cuando Elías, por ejemplo, llegó a la casa de aquella viuda que no tenía más que un poquito de aceite y un poquito de harina, y mientras estuvo el profeta de Dios ahí, mientras estuvo el hombre de Dios en esa casa, ese poquito de harina y ese poquito de aceite no escaseó. ¡Qué milagros tremendo! En cierta ocasión, en los días de Eliseo, unos que se fueron a cortar leña para ampliar el campamento donde pudieran vivir, al cortar un árbol, se le suelta el hacha y el hacha fue al fondo del agua, del río, del lago donde estaba cerca cortando la leña. Y pegó un grito, porque el hacha no era de él, era prestada. Ahora, ¿cómo se presentaba ante el dueño del hacha diciendo: el hacha se me cayó en el fondo del agua? Pero ahí estaba el hombre de Dios. ¿Y qué hizo? Cortó un árbol, lo tiró ahí. Cortó de un árbol un pedazo de palo y echó ese palo en el agua. ¿Y qué hizo Dios? Ante los ojos de todos esos muchachos, el hacha
flotó. Eso es imposible. Pero dice la Biblia que lo que es imposible para Dios es posible. O lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Repito, dice la Biblia que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Para Dios todas las cosas son fáciles. Él ordena y se efectúa lo que se tiene que efectuar. Pero ya no estamos en el tiempo de los profetas, ahora estamos en el tiempo de Pablo, o se estaba en el tiempo de Pablo. Y Dios usaba a Pablo en tremendos milagros, tremendas maravillas. Tanto así que la gente, como tenían a sus enfermos, y sus enfermos estaban tan graves que no podían caminar, no podían levantarse de su lecho de dolor. Otros estaban atormentados por demonios, por espíritus malos, pero le buscaban una solución a todo eso. Porque, hermano, del problema, lo que nosotros no debemos hacer otro problema, sino del problema debemos nosotros buscar la solución. ¿Qué se puede hacer? Algunos empeoran la situación. Tienen sus enfermos y en vez de buscar a Dios, van a buscar al brujo, al hechicero, a la divina, y por último se van hasta el mismo diablo, haciendo un pacto con Satanás, vendiéndole su alma para que le haga tal o cual cosa. Y el diablo se lo hace, pero al final se lo va a cargar a las pailas del infierno. Entonces, el problema está, pero hay que buscar la solución. Otros piensan que la solución es quitarse la vida. Algunos piensan, hermano, que la solución es quitarse la vida. Y muchos se han quitado la vida. Y aunque a usted le parezca duro y muy complicado, pero quien se quite la vida, quien sea, se va al infierno, se pierde. Se pierde. Y eso es lo que Satanás quiere, que el hombre se suicide, que el hombre muera alejado de Dios, que el hombre muera contradiciendo las Escrituras para llevárselo al infierno. Porque toda persona que muere, pero al servicio de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, va al cielo, la gloria lo espera. Y eso es lo que Satanás trata de impedir, que el hombre alcance la gloria, alcance el cielo, por obedecer la palabra de Dios. Mis amados, la solución no está en el suicidio, la solución no está en refugiarse en el alcohol, la solución está en Cristo. Ahí estaban los enfermos, los familiares buscaban una solución y la solución la encontraron en Dios y llevaban a sus enfermos, ¿a dónde? A donde Pablo. No la llevaban a donde los brujos. Brujos sabían por cantidad, como todo tiempo, pero lo llevaban donde Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Tomaba esos paños, esas prendas de vestir de los que estaban enfermos, oraba, y cuando la gente llegaba con fe, con esperanza, con confianza, y le ponía esas prendas de vestir a los enfermos, Dios actuaba. ¿Qué nos demuestra eso, hermano? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a poner la fe, la confianza en un pedazo de trapo? No. ¿Que vamos a poner la fe, la confianza en un poco de aceite? No. ¿Que vamos a poner la fe, la confianza en un poco de agua? No. ¿Que vamos a poner la confianza en un poco de hierbas? No. No. Sino que Dios va a usar esos medios. Dios va a usar esos medios. Fíjate que en el tiempo de Cristo, Jesús escupía, hacía lodo, le ponía a los ciegos, a los sordos, y se producía el milagro. No era la saliva, no era el lodo, es Dios usando esos medios. No era la vara de Moisés la que hacía los milagros, era Dios usando esa vara. No era el manto de Elías que al final le quedó a Eliseo quien hacía los milagros, era Dios usando ese pedazo de trapo. Pero cuánta gente hay que pone su esperanza, su confianza en las cosas y no en el que hizo todas las cosas. Eso es muy diferente. Que pongamos la confianza en las cosas y dejemos de lado al Señor que hizo todas las cosas. Por eso que hay gente que creen en el palo, en la astilla, y le piden y después dicen, no, mi santito, mi crucecita, mi virgencita me hizo esto. No, es Dios.
Por eso nosotros como cristianos hemos sido llamados para darle gloria, honra, honor y alabanza al único que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Llevaban los trapos, llevaban los paños. Pablo lo que hacía era orar, la gente con fe, con confianza, que el siervo de Dios había orado. Y de eso se trata, hermano. ¿Cuánta gente no se sana porque le piden oración a cuánta gente se les cruza por el camino? No, hermano, si a usted ya le oraron, usted crea. El que sana no es el hombre, por muy siervo de Dios que sea, quiero decir, por muchos años que tenga en el Evangelio. No, si usted le pide la oración a un evangélico, crea que ya Dios va a actuar. Pero ¿cuánta gente hay? Le piden oración a uno, viene otro, el otro. No, hermano, ya a usted ya le oraron. Ya a usted le han hecho la oración. Ahora a usted le toca creer que Dios va a actuar en su momento. Por eso que muchas veces Dios no actúa. Le piden la oración al hermano Eddie, y al hermano Eddie oró, pero apareció el hermano Otero. Hermano Otero, usted óreme. Ya el hermano Otero ora. Apareció, hermano, óreme. No, usted ya pidió oración. Ya usted pidió oración, ya usted le han orado, ya han invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo ya fue invocado, ya le oraron. Entonces la mala costumbre de muchos evangélicos es que le piden oración a medio mundo evangélico. No, hermano, yo pido la oración a mi hermano, ya me oró, listo, ahora esperar en el momento que Dios actúe. Si en un culto que Dios trae a un hombre de Dios de mayor trayectoria, ahí me sana Dios, no crea que fue el hombre que me sanó, sino que fue el momento. Ya me oraron un mes atrás, me oraron una semana atrás, pero sigo con el mal, pero Dios, hermano, en ese culto ahí me sanó. Ahora, no es que ese hombre me sanó porque tiene más trayectoria en el Evangelio, porque es un evangelista internacional, porque tiene los ojos verdes o los ojos azules. No, es Dios contestando la oración que me hicieron días atrás. Eso hay que entenderlo, hermano. Entonces, por eso ahí a veces se comete que se hace idolatría de los hombres de Dios. A los hombres de Dios, a la gente de Dios, hay que amarla, hay que estimarla, hay que respaldarla, hay que apoyarla en todo. En oración, en ayuno, en vigilia, económicamente también. Pero no podemos hacer idolatría de los hombres de Dios, porque Dios es muy celoso y los hombres de Dios no podemos permitir o no debemos permitir que hagan idolatría de nosotros. En cierta ocasión, Cornelio, cuando Pedro llegó, se tiró a sus pies para adorarlo y Pedro no lo dejó que lo adorara, que lo reverenciara, lo levantó, le dijo, levántate, levántate, yo soy un hombre igual que tú, adoremos a Dios. Entonces, es Pablo, hermano, que era el instrumento de Dios en esos tiempos. Ya Pablo no está, pero sí está Jesús. Y estamos nosotros, los siervos del Señor Jesús, que podemos orar por los enfermos. No vayas al brujo, amiga, amigo. No vayas a los espiritistas, a los hechiceros, donde el diablo corre a los brazos de Cristo. Por tu barrio, por donde tú vives, deben haber evangélicos de verdad. No de la falsa doctrina, los mormones, los testigos, esos no creen en milagros. Pero nosotros sí, porque creemos en un Dios de milagros. Hermano, amiga, amigo, busque a Cristo. Para Dios no hay nada imposible, no se ponga a ver la enfermedad. Dios, hermano, demostró en la Biblia, demuestra en la Biblia cuán grande es su poder. Levantó a Lázaro cuando tenía 4 días de muerto. Sacó a Israel de Egipto cuando los egipcios pensaron que los judíos jamás saldrían de ahí. Entonces, hermano, pero habían demonios también en la ciudad. Dice que cuando la gente le ponían la tela, las prendas de vestir a los enfermos, los espíritus malos salían. Esos espíritus malos, hermano, hasta ahora están. Los espíritus malos no salen con agua hervida, no salen a palo, no salen a garrotazo, no salen porque usted se vista de blanco, de verde, de negro, de morado, se ponga un collar aquí, un crucifijo. No. Los espíritus malos, que son los demonios, salen en el nombre de Jesús.
Hay espíritus malos, espíritus asesinos, esos espíritus violadores, esos espíritus matones, esos espíritus de droga, de alcohol. Esos no salen aunque la mamá le llore, aunque el papá lo amenace y le diga: si vuelves a venirme aquí borracho o drogado, te boto de la casa. Esos demonios no salen con esas amenazas, esos demonios salen cuando llega Jesús. ¿Cuántas veces mi madre no lloraba abrazándome: Genaro, ¿hasta cuándo vas a venir así borracho? Hijo, mira cómo vienes, mira, hijo, cómo estás, no, ni siquiera te compras una ropita, todo lo que ganas lo gastas en dinero. Sus lágrimas, aunque me conmovían, pero no me pudieron cambiar. Pero cuando vino Cristo a mi vida hace 42 años, gloria a Dios, ahí fue que cambió todo. Cambió todo, hermano. Bendito sea el Señor. Y habían unos hombres ahí judíos que ejercían ciertas cosas de ocultismo, que trataron de invocar a Jesucristo y liberar a la gente. Y le dijeron a unos que estaban pues endemoniados: os conjuramos, ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salgan. Y el demonio le respondió a aquellos exorcistas judíos y le dijeron: nosotros conocemos a Jesús. O sea, el diablo, los demonios conocen a Jesús, lo conocen y se le sujetan. Y da tristeza y dolor que habiendo tanta gente evangélica, o que hay tanta gente evangélica o llamada evangélica que no se sujetan a Jesús. Andan rueda libre, quieren hacer lo que quieren, vivir, vestir como quieran. Y el diablo y los demonios se sujetan a Jesús. El viento, el mar, los animales, los pájaros, los insectos, todo se sujeta a Jesús. Pero a veces hay evangélicos que no quieren sujetarse a Jesús. No quieren sujetarse al pastor. Quieren vivir rueda libre. Enfrentan al pastor. No, el pastor es un hombre igual que yo. Yo le voy a hablar, le voy a decir cuantas cosas en su cara, porque si a él lo usa Dios, a mí también me usa Dios. Sí, te usa Dios y puede usarte más que el pastor, pero el pastor es el pastor, hermano. El pastor es el pastor. Y Dios puede permitir algún error en el pastor para ver cómo reacciona la congregación. Hermano, tengamos cuidado, lo que está escrito, y lo que dice la Biblia es: no toquéis a mis profetas ni hagáis mal a mis ungidos. Hay gente que se la dan de reclamones, alguna cosa que esto, a mí me llama: pastor, bueno, no entiendo, ayer esto, para acá, para allá, ¿qué sucede? Explíqueme. Y no lo hacen con un espíritu de mansedumbre, sino con un espíritu de arrogancia y de altivez. Tenga cuidado. A Mical, la mujer de David, Dios la hirió por enfrentar al hombre de Dios, porque Mical tenía que entender que ese hombre, aunque era su marido, pero era el ungido de Jehová, era el hombre de Dios, era el profeta, el siervo de Dios. Entonces, hermano, esos exorcistas judíos, hay mucha gente judía metida dentro del pueblo de Dios que no tienen nada que hacer aquí. Nosotros amamos a Israel, bendecimos a Israel. Ya ustedes saben, acabamos de venir de Israel para la gloria del Señor. Pero dice la Biblia que la salvación viene de los judíos, pero hay gente, hermano, que se hacen pasar por judíos, se meten dentro del pueblo de Dios, aprenden el hebreo, se ponen una kipá en la cabeza, se ponen un manto de oración, se dejan crecer la barba, aprenden bastante hebreo y entonces se hacen pasar por judíos. Pero son falsos profetas, son falsos maestros, son engañadores y tratan de judaizar a la iglesia. Entonces ahora aparecen gente que se dice que son judíos, repito, se ponen la kipá, algunos, otros no, pero dicen que son judíos porque aprendieron hebreo o porque tienen apellidos que creen que son de descendientes judíos o tienen raíces judías. Pero se introducen dentro del pueblo, son falsos profetas, y se introducen dentro del pueblo de Dios para hacer confundir a la gente. Mis amados, y esos judíos exorcistas trataron de invocar, y los demonios dijeron: a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y saltando sobre ellos, los dominaron y les quitaron hasta la ropa. ¿Cómo le parece? Mire,
En Apocalipsis 3, anoten ese versículo, predicadores y creyentes, para que no se dejen engañar por el diablo. Apocalipsis 3, verso 9 dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo los haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis 3, verso 9, dice que se dicen ser judíos y no lo son. Hay que tener cuidado, hermano. No todo el que se ponga una kipá, no todo el que se ponga aquí el manto de oración, no todo el que hable shalom, shabbat, shaví, shabó, no todo el que hable 4 palabras hebreo es hebreo. No, hermano. Tengamos cuidado. Son gente que no son judíos, estudian el hebreo, son falsos profetas, se introducen dentro del pueblo de Dios para distorsionar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y causar divisiones. Y que la gente los siga tomándolos como grandes maestros. Entonces ahora hay cantidad de gente que han caído en esas redes, esas trampas de Satanás. Por ahí hay un poco de gente que si no le dicen Yeshua a Jesús, que sálganse de sus iglesias, porque Jesús es nombre de mujer. Hermano, Dios es Dios. Dios no hace excepción de persona. El ángel dijo bien claro, su nombre es Jesús. Immanuel, Dios con nosotros, al fin y al cabo, Jesús es Dios, es eterno, es el Salvador. Entonces tengamos bastante cuidado, mis amados. Y mucha gente han caído en esa falsa doctrina, en ese engaño, en esas redes. No, lo dice un judío. Lo ha dicho un hombre que habla hebreo, un hombre que entiende el arameo, el griego. Porte, hermano, yo no soy griego, ni soy arameo, ni soy hebreo. Yo soy peruano, soy latino. Y a mí Dios me tiene que hablar en el idioma que yo le pueda entender. Dios al chino le habla en chino. Dios al francés le habla en francés. Dios al italiano le habla en italiano. Dios, hermano querido, del Brasil le habla, hermano, en portugués. A los españoles le habla en español. A los que hablan, hermano, las lenguas nativas, como es el quechua, como es el aymara, como es allá nuestros hermanos en Paraguay, el idioma, el dialecto de ellos, el guaraní, les habla en guaraní. Dios es tan perfecto, Dios es tan grande, que a cada uno le habla en el lenguaje que uno le puede entender. ¿Qué hace hablándome Dios a mí en chino si no voy a entender el chino? A menos que Dios me dé la interpretación por el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios me va a hablar a mí en francés si yo no entiendo una papa de francés? ¿Cómo me va a hablar en portugués si lo único que yo sé en portugués solamente son 2 palabras? ¿Entiende? No, Dios me habla en español porque Él sabe que yo voy a entender español. Como digo, a no ser que Dios me hable en hebreo, en chino, en japonés, en lo que sea, pero que me dé la interpretación. Ahí es otra cosa ya. Entonces dice Apocalipsis 3, verso 9, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ¿cuánta gente, iglesias lo reciben? Bueno, viene un judío, un rabino, un hermano mayor, y no lo es. Y ahí comienzan. No pueden decir Jesús. Eso es abominación. Tienen que decir Yeshua. No pueden decir Jehová, no pueden decir Dios. Tienen que decir Yahvé, Yahweh. Hermano, es igual. Usted llame a Dios, Padre amado, Señor mío, Señor eterno, Dios de la creación, Señor del universo, Dios todopoderoso, Jehová, Señor, mi Rey. Él lo va a entender. Él sabe que es a Él a quien usted le está orando. Esa gente loca, dicen, por eso es que hay mucha gente que no, el Eterno no les contesta porque lo llaman Dios y Él no se llama Dios, Él se llama Yahweh. Dios sabe que yo le estoy orando a Él. Cuando yo me pongo a orar, Él sabe que yo le estoy orando a Él. Lo puedo llamar Padre amado, Señor mío, Creador del universo, Dios eterno.
A veces cuando yo mando un mensaje, yo pongo el eterno Dios te bendiga. Pero no es por doctrina, es porque puedo llamar a Dios, hermano, tengo esa libertad, porque Dios es mi papá. Como mis hijos, a mí me dicen viejito, me dicen jefe. Yo estoy en algún lugarcito por ahí, jefe, ya sé que, y ya sé inclusive qué voz es la de mis hijos. Si es la de Moy, si es la de Josué, si es la de Teche, si es la de Noemí. Jefe, ya sé que se están refiriendo a mí. Yo no me llamo jefe, pero ellos me dicen jefe por cariño, entonces yo volteo a mirarlo. Otros me dicen viejito, me dicen papi, papá. ¿Ve? Entonces, mi esposa, por ejemplo, me dice Narito, mi amor, te. A veces me dice Genaro. Entonces, yo ya sé, si yo puedo estar de espalda y me escucho su voz que me dice Narito, ya sé que es para mí. Yo no me llamo Narito, soy Genaro, pero ella, por amor y por cariño, me dice Narito. También me dice viejito, viejo, a veces me dice viejo, ¿cómo está? Bien. Yo no voy a estar que me dice viejo, Narito o viejito, no voy a voltear, se va a incomodar. Yo voy a voltear con enojo, decir, yo no me llamo Narito, ni viejo, ni viejote. No, hermano, ya sé que me está hablando a mí. Entonces Dios, lo llamamos Dios, Señor Todopoderoso, Dios de la creación, y tengamos bastante cuidado, hermano. Tengamos bastante cuidado con todas estas cositas. Rafa y cosas así, son muy bonitas, pero tengamos cuidado en no caer en enredos de que si no llamo a Jehová Jireh, ya yo estoy mal con Dios. No, llámelo Jehová Jireh, Jehová Nisi, llámelo como usted quiera, pero con respeto, y Él lo va a escuchar. Bendito sea Dios. Hermano, entonces habían estos judíos que dijeron, y fueron a sacar los demonios de la gente. Esos judíos, exorcistas, fueron a sacar los demonios de la gente y los espíritus malos respondieron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Fíjate, los demonios no respetaron a esa gente, aunque eran judíos. Es que el demonio no va a respetar a nadie porque es judío, porque es apóstol, porque es profeta, porque es maestro, porque se viste de blanco, se viste de verde, porque tiene 40, 50, 80, 90 años en el Evangelio. Satanás va a respetar a un hombre de Dios, a un hombre que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Eran judíos y los demonios, los espíritus malos, los enfrentaron, le dijeron, yo no los conozco a ustedes, yo no sé quiénes son ustedes. Y los espíritus malos que estaban en la gente, salieron de la gente, pero se le metieron a esos judíos. Y es por eso que hay mucha gente que se hacen llamar judíos, están endemoniados. Ya andan por ahí, como repito, con su kipá, con su cuestión que se ponen aquí, el manto de oración, haciéndose pasar por judíos. Por eso ahí le dejo Apocalipsis, capítulo 3, verso 9, que se dicen que son judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Quiere decir que son instrumentos de Satanás metidos dentro de la iglesia. Así como hay jesuitas metidos dentro de la iglesia, hay satanistas, hay ateos metidos dentro de la iglesia para distorsionar la verdad del evangelio. Hay gente que le han vendido su alma al diablo y Satanás los ha comisionado para infiltrarse dentro de la iglesia evangélica, para causar divisiones. Por eso ninguna división es de Dios. No me venga nadie a decir, Dios me habló, que me divida, que salga de aquí. Porque no, eso es Satanás quien te engañó. Jesús dijo que el diablo vino a robar, matar y a destruir. Toda división es de Satanás, es diabólica. Y de eso se encarga Satanás a través de los satanistas, de los espíritus malos metidos dentro de la iglesia, porque así se lo han permitido. Para dividir, para alejar a los hermanos, para causar disensión entre hermanos, para llenar a muchos de orgullo, de arrogancia, de altivez, de soberbia, de rebelión, de desobediencia, de ingratitud. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, uno nos hace andar en la verdad y respetar a nuestros superiores y amarnos los unos a los otros. Tenga cuidado con los espíritus malos. Los espíritus malos mandan que la gente se suicide, que se drogue, que se emborrache, que los padres violen a sus hijos.
que los hijos maten a los padres. Esos son espíritus malos y esos espíritus malos no salen a menos que usted invite a Jesús a su vida. Ponga su mano en su corazón, que voy a orar por usted. Repita conmigo: Señor, perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritus malos, fuera de mí, fuera de mi hogar, fuera de mi familia. Bienvenido, Espíritu bueno, Espíritu Santo, ven a mí. Perdóname, Señor, de todo lo malo. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Espero contar con su amable sintonía hoy en el Rebusque, si el Señor no viene hasta ahí. Y recuerde, mañana tenemos la gran vigilia en el nombre del Señor Jesucristo. Shalom es paz. Hermano Puertas, ¿por qué el Señor permite tanto sufrimiento a sus siervos? La Biblia dice: te acordarás del desierto espantoso por donde te hice andar estos 40 años, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien.